Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de El Ciudadano, hoy en compañía de dos personajes que sé que ustedes reconocen muy bien, también de acá, de nuestra zona de Los Santos, y me complace, voy a presentarlos, voy a empezar por las damas, doña Beatriz Elizondo. ¿Qué tal, doña Beatriz? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí de nuevo. Representante, como lo decimos, del ICAFE, y también está don Fernando Naranjo. Don Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios, aquí a la orden de ustedes. Qué dicha. Un placer compartir con ustedes otro ratico. Muchas gracias, de verdad, por estar acá en el programa del Ciudadano de Canal Altavisión. Bueno, apareció la lluvia. Estamos en el inicio, podríamos decirlo así, de la temporada lluviosa. Y creo que esto ha sido, bueno, como por llamarlo de alguna forma, evitar el estrés de todos los productores cafetaleros, Beatriz. Claro, es una gran bendición, ¿verdad? Para todos, que haya bastante lluvia. Obviamente hay que tener cuidado, es bueno, pero en exceso obviamente ahí todo es malo, ¿verdad? Es muy importante que los productores, como lo decía anteriormente, ¿verdad? Que lleven los registros, que lleven el registro de la floración. ¿Cuándo fue su floración principal? ¿Por qué digo este dato tan importante? Porque a los 90 días después de la floración principal ya debemos de tener aproximadamente las 2 primeras abonadas. ¿Y por qué digo esto? Porque a los 90 días la planta de café absorbe la mayor cantidad de abono posible o de elementos, de cualquier elemento. Entonces ya deberíamos de tener esas 2 abonaditas a los 90 días después de la floración principal. Y otro punto muy importante, ¿verdad? Para el arranque de las lluvias, esa floración principal que debemos de tener en cuenta para que no nos agarre como el año pasado, que nos agarró desprevenida la cosecha. La planta de café es como una mujer. A los 9 meses, un poquito antes, un poquito después, es que está la cosecha. Esa comparación no la había escuchado nunca, Beatriz, pero está muy interesante. Sí, hay muchas cosas que podemos comparar mucho con los seres vivos, ¿verdad? Entonces, a los 9 meses de que se da la floración principal, se da la maduración del fruto. Okay. Aproximadamente, más o menos, ¿verdad? Es muy importante tener en cuenta eso. Más que tuvimos varias floraciones. Entonces tenemos que poner como un promedio de todas ellas. Entonces es súper importante llevar todos los registros. Floración principal, cuándo aboné, cuándo atomicé, con qué, hasta costos, gastos. Todo eso es demasiado importante que los productores lo puedan llevar. Bueno, hoy con un tema muy importante como lo es el café a nivel general, con todas las aristas que esto implica, principalmente para todas las familias cafetaleras de nuestra zona de Los Santos, de la región en general. Y don Fernando, bueno, pues aquí tenemos prácticamente ya una máster, ahí nos estaba contando Beatriz, de que está llevando su maestría, conoce muchísimo, tiene mucha referencia, pero don Fernando también aquí los años, y no es que esté diciendo que usted esté viejo, sino que estoy diciendo que hay demasiada experiencia y como se cree en la cultura japonesa, esos años dan mucha sabiduría. ¿Cómo visualiza usted esta próxima cosecha? Con lo que se ha visto. Tuvimos un periodo en donde hubo mucha sequía, pero ahora aparecen las lluvias y aparece con fuerza, intenso el invierno también. Bueno, primero que nada, muchas gracias por esa motivación. Porque ahora voy a tratar de ser lo más honroso para ese adjetivo que usted me dijo, pero vea, volviendo al tema de lluvia, es muy interesante porque ayer un día alguien me dijo que había caído el mejor abono. Digo, pero ¿cuál? Me dice, la lluvia. Y es cierto, la lluvia, al interactuar con el mayor activo que tenemos nosotros, que es el suelo, porque el suelo, caemos en lo que usted dijo, el suelo es un ser vivo. Entonces lo que pasa es que lo hemos explotado, lo hemos mal acostumbrado, por decirlo así, por no decirlo que intoxicado. Entonces ha llegado el momento de ser responsable socialmente y ambientalmente con el mayor activo.
que es el suelo. El suelo es el que nos provee los alimentos, el que nos provee la capacidad social y económica y financiera, de más está decirlo, de esta zona. Entonces, ¿qué ocurre? Caen las aguas y hay una motivación, se le sale a uno el ego agricultor. Es unas ganas de ir a ver, ya todo el mundo está pensando en sembrar café, en asistir a los cafetales o los cultivos. Entonces, el agua no solo le cae al suelo, nos cae a nosotros espiritualmente, porque lo que decía usted, nos tenía estresados porque no caía. Cae el agua y entonces la motivación se potencia, se exponencia. Y a mí, más que el de por sí, usted cuando ve que a las plantas a las plantas, a cualquier planta le cae agua, me empieza a echar hojas, a mudarse, a prepararse, se pone coqueta la mata, aquí voy. Y hay un efecto muy importante para mí todavía más, que es la recarga de los acuíferos, porque esas matas, al tener hojas, al tener vida, van a provocar que el suelo tenga capacidad de filtrar agua, de absorber agua y de cosecharla, porque yo en mis noches de inspiración siempre me pongo a pensar cómo hace la tierra, el suelo, nuestro activo, para almacenar el agua. O sea, seguro que tiene alguna explicación, más con esa academia que tiene, ya tiene alguna explicación, pero yo me pongo a pensar, en marzo o abril, cuando está el sol más bravo y el agua sigue naciendo, y esa agua está almacenada en el suelo, en nuestro activo, otra vez le digo, y lo que es la naturaleza es sabia, de que nos la va dando a poquitos, no nos dice, tómese toda el agua del invierno porque en marzo no va a haber agua. Entonces ahí entra la responsabilidad de nosotros de aprender a cultivar, de las buenas prácticas agrícolas, de ser más conscientes de que lo que estamos haciendo no es solo para cosechar café, sino para cosechar agua. Y el agua no va a ser solo para mí, el agua es un bien de todos. Y el periodo de la floración, Beatriz, fue productivo. Tuvimos una buena floración en esta temporada. Exacto, como ustedes muy bien lo dijeron, hubo un tiempo de mucha sequía, de mucho estrés, y la planta fisiológicamente necesita ese tiempo de estrés para poder venir con todas las ganas, y le cae un poquito de agua y revienta la floración. Hubo una floración muy buena, bastante buena, por lo que tenemos que tener bastante cuidado y darle ese alimento a esa planta y a ese suelo. Es muy importante alimentar el suelo. Sin el suelo no tenemos las raíces absorbentes que la planta necesita para absorber todos los elementos del abono. Y hablando de un tema ya más técnico, Beatriz, también aquí para aprovechar, y don Fernando también que me complemente, ¿cómo ha sido la capacitación que han recibido en los últimos, por decir un dato, en los últimos 10 años? ¿Cuál ha sido la forma en la que ha cambiado todo un tema de técnicas de siembra de café, de adaptarse a luchar contra otras enfermedades o las que ya se conocen, que se habla muchísimo de ellas? ¿Cómo podrían valorar ustedes esa evolución en los últimos 10 años de las cosechas de café? ¿Cómo podríamos ponerle una calificación de si se ha hecho lo que se ha necesitado para lograr tener buenas cosechas? Hemos visto mucho hacia la parte sostenible, como muy bien lo dice don Fernando. Cuidar el suelo es uno de los activos más importantes, tener sombra, cuidar el agua, ser sostenible en toda la amplitud de la palabra, ¿verdad? Entonces me parece que prácticas agrícolas o buenas prácticas agrícolas que antes no hacíamos es traerlo, pero lo que nos ha costado o lo que tenemos que seguir trabajando y nos ha costado bastante es la integración generacional, ¿verdad? Traer a los jóvenes a que trabajen, a que metan la tecnología
Al menos nosotros ahora con la interpretación de los análisis de suelo, que es un tema demasiado importante, nosotros damos nuestra recomendación, tanto como la fórmula comercial que se adapta más a su suelo, como la fórmula a la carta, la fórmula que necesita su suelo ideal. Entonces, para que el productor pueda gastar un poquito menos, tanto económicamente como hasta sostenible, ¿verdad? Ok, pero entonces con esa respuesta, y ya voy con don Fernando, me genera otras dos preguntas. Porque obviamente no estoy involucrado en el tema del café, pero si hay otra persona que tal vez no está involucrada, va a ser muy difícil, pero va igual la pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de generarle sombra? O sea, ¿qué debo plantar? ¿O cómo debo manejar ese tema de la sombra? ¿O cuál es la relación que debo tener de sombra en mi cafetal? Número 1. Y número 2, ¿cuáles son las diferencias de suelo que tenemos? Podría decirse que hay suelos que son más ácidos que otros, o podría decirse que hay nutrientes presentes en unos y en otros no. ¿Cómo se ha trabajado eso, Beatriz? Ya hay un mapeo muy grande de suelos. Tenemos análisis de suelo desde hace muchísimos años. Entonces, ¿cuántos aproximadamente? ¿Cuántos años? ¿Más de 10? Ah, sí. Ok. Claro, mucho más de 10 años. Ok. El ICAFE desde hace muchos años da el servicio al productor del análisis de suelo. Entonces, con esos análisis de suelo, nosotros sabemos, y bueno, no hay que ser así como el más estudiado para saber que nuestros suelos son suelos arcillosos, son suelos viejos, oxisoles, entre oxisoles y ultisoles, ¿verdad? Que son suelos que son muy ácidos, y entonces al tener una acidez tan alta, tienen mucha saturación de acidez, muchos aluminios en el suelo, que el aluminio lo que hace es evitar que todos los elementos que yo le eche al suelo se lo pueda tragar la planta. Okay. Entonces, por eso yo digo, y es muy importante, bueno, cada finca es un mundo muy diferente. Los productores tienen la posibilidad de hacer los análisis de suelo, que lo hagan cada 2 años. El suelo de un año a otro no cambia mucho, pero cada 2 años es muy importante para llevar un seguimiento, para ver cómo va, si lo que hemos estado haciendo, lo estamos haciendo bien. Además tenemos los análisis foliares también, que lo que hacemos con los análisis foliares, es que verificamos que realmente lo que nosotros estamos haciendo, el abono que le estamos echando a la planta, ella lo está llevando hasta las hojas. ¿Y cómo es la relación de la sombra? La relación de la sombra es de 30 a 40%, pero digamos, yo no le puedo dar a usted una receta de cocina. Sí es muy importante que tomen en cuenta las leguminosas, el poró, la guava, cualquier tipo de guava, cualquier tipo de planta leguminosa, porque las leguminosas son fijadoras de nitrógeno en el suelo. Ellas tienen en las raíces la capacidad tienen unas micorrizas, ¿verdad?, que le ayudan a descomponer el nitrógeno y hacerlo accesible para la planta de café. Entonces, cualquier árbol que tenga vainita, que tenga una vaina, bueno, cualquiera no, ¿verdad? Pero sí las leguminosas, ellos nos van a ayudar hasta eso, con un buen manejo, un plan de sombra, pero sí es muy importante saber dónde estamos, si estamos a favor, en contra del sol, si ahí hace neblina muy temprano, si ahí hay una parte donde pasa agua. Entonces, todas esas cosas nosotros las vemos en las visitas técnicas que realizamos a las fincas, y ahí es donde nosotros podemos dar una buena recomendación al productor, tanto para eso como para variedades o cultivares que quieran sembrar. Cualquier tipo de recomendación la hacemos mejor en una visita técnica. Ok. Don Fernando, ¿cómo ve usted el involucramiento de esas nuevas generaciones en el tema del café? ¿Sí lo nota? Sí, ahorita estaba pensando precisamente en eso. Vea, la integración generacional ha costado hacerla, conceptualizarla de manera que los jóvenes la entiendan,
Pero sí yo he visto de mi tiempo para acá, en mi corta vida, mis pocos años, que los jóvenes se van a estudiar y regresan. Me voy a poner un ejemplo. Usted estudió Comunicación. Sí, pero En San José, sí. Ok. Usted está aquí ahorita, usted es parte de la integración generacional del café. Lo que usted está haciendo, aunque usted no lo crea, usted nos está ayudando a nosotros. Tal vez no está cogiendo café o no está sembrando café, pero su labor y la de sus compañeros potencializa y concientiza a las personas. Porque recordemos que, por ejemplo, en su caso el periodismo, aparte que es divulgación, también es investigación. Y un periodismo mal enfocado, lo que puede llegar es a decir, los productores de café están cortando palos como atacados, pero vea que usted lo está haciendo en un lado positivo. Usted está preguntándonos cómo podemos ir mejorando. Usted me pregunta a mí y ahora le vuelvo a dar la vuelta. Hace muchos años a mí no me pasaba por la cabeza ver un montón de jóvenes que son catadores, baristas. Ayer que estaba en Copetarrazú, estaba hablando con el jefe del beneficio, el gerente del beneficio, y le digo, ay, Cholo, le digo, usted sabe que su mamá estuvo conmigo en el colegio. Le digo, ¿y a dónde está usted? Le digo, eso significa que ya estoy grande. Pero él es integración generacional, él es productor de café, pero ya él tiene una responsabilidad con el beneficio. Entonces se han integrado. Vi al otro muchacho que es el catador, que ya tiene muchos años, que lo conocí en otra situación de trabajo, pero ahora está ahí, y no sé cuántos años tiene, y cató un café y ya. Qué bien, yo me sentí bien porque eso es integración generacional. ¿Qué nos toca a nosotros como productores? Seguir. A usted, como profesional en su campo, a usted le toca seguir haciendo eso que está haciendo. Analizar, aconsejar, visitar. Usted investigar, divulgar. A nosotros, ¿qué nos toca? Seguir sembrando. Pero ya no es solo sembrar café, es sembrar árboles. Usted a mí no me lo está preguntando, se lo voy a decir. Y no lo hago por nada más, que siempre lo he hecho desde hace muchos años, y yo siempre me doy el respiro de que tengo que sembrar la obligación, la responsabilidad que tengo de sembrar 100 árboles por año, de lo que sea. Pueden ser 100 árboles de poró, o 100 matas de banano, o 100 nísperos, o 100 palos de jocote. Y que peguen la mitad no importa, porque yo sé que todos esos yo no me los voy a comer. Van a haber animales, va a haber agua que se va a filtrar por esos árboles, van a haber personas que comen de esos frutos. Pero lo importante es la concientización. Claro. Ahora, y para no extenderme mucho, y vuelvo con el tema del agua. Estamos en una región y en una situación que tenemos que estar constantemente haciendo aplicaciones para curar, para prevenir o para fertilizar las plantas. Y el vehículo para hacer eso es el agua. Sin duda. Y sin agua no podemos hacer eso. Es más, el abono, aunque vaya seco, si no hay agua, no hacemos nada. Entonces, el principal reto de los productores de café es cultivar agua. Así lo veo yo. Y de repente ahora sí he notado un cambio que, por ejemplo, está haciendo mucho calor. Aunque llueve mucho, hace mucho calor, que parece que estuviéramos en clima caliente. Pero yo me propongo y yo me mentalizo, bueno, por lo menos yo estoy haciendo las cosas bien hechas. Y en el tanto yo pueda profesar eso a alguien más, que lo siga haciendo. Pero eventualmente y definitivamente la caficultura está cambiando, y es en una caficultura arborizada, y eso ha provocado, que seguro ahora después lo vamos a hablar, las consecuencias positivas que tiene Costa Rica en que los europeos nos estén tomando en cuenta como ejemplo para el resto de los países productores. Tiene usted toda la razón. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero ya venimos a hablar del Pacto Verde, porque hay que entenderlo. Creo que es importante también entender cuáles son los alcances que tiene, la importancia que tiene esto también, y
evidentemente, cambio climático, que es otra de las cosas que hablábamos al principio, de un tema de sostenibilidad, que al final de cuentas tenemos que buscar cómo resolver inconvenientes ante el cambio climático, pero también no dejando de lado la conservación de los terrenos y las fincas y demás. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con más acá en El Ciudadano. Regresamos con más acá en el programa El Ciudadano de Canal Altavisión. Y bueno, ya aquí don Fernando y doña Beatriz ya están, bueno, doña no sé, pero mejor no. mejor no. Así es, ya aquí están con el café y vamos a contar infidencias también. Es difícil adaptarse a un mejor café. Para mí, que no soy de la zona como tal, ha sido un reto, porque uno tal vez tiene el concepto de que el café sabe igual, cualquiera. Pero llegar acá, don Fernando, ha sido un choque para mí tomar buen café. Vean, Costa Rica es el segundo país productor consumidor. Cada costarricense per cápita, o sea, cada costarricense se está tomando 4.6 kilos de café al año. El único país que consume más café productor es Brasil. Después seguimos nosotros. Nosotros tomamos más café que los colombianos, inclusive, pero que los brasileños no. Pero hay un tema muy interesante de economía circular. ¿Y por qué vinieron los guatemaltecos y compraron Café Rey? Porque es un excelente negocio, porque nos estamos tomando el café más malo. Y ahí es donde culturalmente tenemos que aprender a tomar café bueno, para hacer una economía circular, de manera que ojalá, en el mejor de los casos, si no nos podemos tomar un café Tabrazú, que nos tomemos un café de Cotobruz o de San José, donde sea, pero que sea un café auténticamente costarricense. Eso generaría, digamos, si mucha gente dice, es que en Estados Unidos una taza de café vale $7, $5, no sé. Pero si nosotros lográramos tomarnos ese café aquí en Costa Rica, café bueno, esa plata quedaría aquí. No se irían esos $7 para Estados Unidos. Tal vez quedan 5, pero, o lo que quede, pero quedaría aquí. Y es de más rápido el retorno. Pero el reto ahí es calibrarle el paladar a los costarricenses para que nos tomemos el café, ¿no? Ese es el reto, exactamente. Vamos a volver. Usted es el primero que hay que calibrarlo. Sin duda, don Fernando. Vamos a regresar con el tema que dijimos antes de ir al corte y vamos a hablar de Pacto Verde. Beatriz, hemos hablado en ya algunas oportunidades, hemos hecho notas incluso sobre lo que consiste el Pacto Verde, pero quiero que hoy sí quede un poco más claro y conocerlo de una persona que tiene que ahora lidiar con esto, al ser un requerimiento de la Unión Europea. ¿Qué es Pacto Verde y por qué es tan importante para los productores de café en específico? Ok, Pacto Verde es, bueno, la Unión Europea quedaron que ellos en el 2030 van a ser carbono neutrales. Ellos van a ser carbono neutrales, cueste lo que cueste. Ellos por sus propios medios no lo pueden hacer con sus recursos naturales. Ellos explotaron mucho sus recursos naturales, ahora no les queda cómo reponer esa parte. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ahorita? Están solicitándole a los países a los que le compran o cualquier importador de alimento o hasta de algún otro tipo de producto que importen ellos, tiene que venir libre de deforestación y con otros requerimientos y otras características, que por el momento el que nos compete a nosotros es el libre de deforestación. Okay. No es una certificación, esperemos que no vaya a ser una certificación,
porque cuando esto se vuelve una certificación, viene a ser un problema para el productor, porque pasa al final al que se le va a cobrar es al productor, entonces Sí. el productor no va a tener ninguna ganancia. Entonces, no queremos que llegue a ser una certificación, pero entonces en ese momento nosotros, ¿qué tenemos que cumplir? A partir del 2025, los europeos van a mapear, bueno, 2025, en enero del 2025, van a hacer un mapeo general de Costa Rica y van a ver las áreas que tienen deforestación o las áreas que tuvieron cambio de uso de suelo, Exacto. de bosque a cultivo. Anteriormente, bueno, gracias a que existe el ICAFE, ¿verdad? Y que en Costa Rica existe la ley 2762 que ampara al productor, nosotros pudimos identificar que en el caso de los productores que tienen sombra, que utilizan sombra y la quitan, eso iba a ser un problema, porque la Unión Europea lo iba a tomar como que eso lo estaban deforestando. Entonces se habló con ellos, bueno, se llegó a conversaciones muy importantes. Me recuerdo que don Gustavo Jiménez, nuestro director ejecutivo, él nos comentaba que había sido el ejemplo con la finca Quiares. Ellos utilizan mucho sombra de poro alta y en este clima tan cálido, ¿verdad? Crece mucho más rápido, y cuando hacían las podas del poro, parecía una deforestación increíble. Entonces, con esos ejemplos se llegó a que la poda no iba a ser parte de esa deforestación, pero gracias a que existe una comunicación, o que en Costa Rica existe este ente que puede tener una comunicación más directa. Sí, de hecho ayer en la reunión que mantenía don Fernando también, que ya vamos a hablar de eso con 3 miembros de la Federación de Cafeteros de Colombia, en Copetarrazú, hacían una demostración de un 50-50 de cómo había sido una foto tomada en un año y cómo había quedado al otro. Y de hecho ahí lo interesante era que incluso también se puede malinterpretar por si era un terreno en el que está sembrado café muy nuevo, cómo se vería después cuando ya esté el café crecido y tupido, o cómo se vería si se está haciendo un cambio generacional del café. Es algo sumamente importante también. Don Fernando, ayer usted tenía la posibilidad de compartir, y tuvo varios días para compartir con estas 3 personas, estos 3 colombianos, que vinieron a nuestro país a aprender también de los procesos, de cómo se le da el proceso al grano de oro, al café, pero también, como usted me mencionaba, y ya ahorita vamos a ver una nota, de que Costa Rica está siendo tomado como punto de partida, porque nos adelantamos a ese proceso cercano casi 8 meses a lo que es el tema de ajustarnos a Pacto Verde. ¿Cómo ve usted el camino en el que lleva Costa Rica y por qué cree que vienen a aprender acá a nuestro país? Bueno, es la suma de un montón de cosas. Tenemos que pensar que la integración generacional de un montón de jóvenes ingenieros, ingenieros agrónomos y topógrafos, técnicos, profesionales, administradores, toda esta gente que se ha integrado a lo que es un proceso de una cosecha de café, ha hecho que la tecnología se vaya adaptando al diario vivir de los productores. Entonces, resulta y sucede que por el tema de certificaciones, de otros tipos de certificaciones, todos los beneficios tienen una base de datos muy rica, muy interesante. Entonces, cuando salió Pacto Verde, el de los europeos, que Beatriz decía, y aquí lo tengo anotado, que ellos dijeron cueste lo que cueste. Pero ellos dijeron cueste lo que cueste a los productores. A nosotros no, ellos dicen, bueno, ustedes tienen que ver cómo hacen. Y ahora Starbucks también dijo lo mismo. Ya Starbucks, el café que va a entrar a Estados Unidos para Starbucks,
va bajo la misma regulación. ¿Qué pasa y qué sucede? Pasa que va a haber que hacer una recopilación de datos muy interesante, pero que ya Costa Rica los tiene. Porque el café de Costa Rica tiene un potencial en diferenciales. Aunque el café de Costa Rica sea igual a un café de Colombia, un café de Guatemala, en sabor, en trazabilidad, nosotros vamos 20 años adelante. Porque, por ejemplo, usted a mí me pregunta, ¿quién me cosechó el año pasado o hace 2 años tal corte, en qué fecha y a qué hora? Yo le puedo decir, ahí tengo los datos de quiénes eran mis recolectores, porque los tengo en nómina, porque los tenemos asegurados. Toda esa trazabilidad que tenemos ha provocado que cuando salió Pacto Verde, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el Café? ¿Qué hizo el MAG y toda esta gente que se metieron en esto? Aquí están los datos, ¿qué ocupa? Aquí está. No tuvieron que ir al campo, y tuvieron que ir al campo a ver unos polígonos. Pero ayer, por ejemplo, lo que estábamos viendo con Petararazú, ya con Petararazú, los polígonos que están diciendo los europeos que hay que tener cuando la finca es muy pequeña, ellos dijeron, con solo un punto para saber dónde está la finca. Con Petararazú dijo, no, de una vez la medimos. ¿Para qué vamos a poner un punto si tenemos el equipo, los técnicos ahí? Entonces, midámosla de una vez. Esa información va a ver que dentro de, ahorita los demás países productores de café del mundo están apenas viendo a ver cómo hacen los polígonos. Los puntos, ¿cómo se llama? Las localizaciones. El punto de georreferenciación. Entonces, ¿qué pasa? Vean, tenemos una gran ventaja de por lo menos 3 o 4 años sobre el resto de los países. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con los colombianos? En la pasada Feria SCA, en una reunión que había, llegó este señor, el nuevo gerente de la federación. Es el primer gerente que tiene Café de Colombia que es productor de café. Todos los demás que han ido para atrás son profesionales, pero no se han preocupado y no quiero que suene feo, no se han preocupado por los productores, sino por su salario, por tener una institución fuerte y maciza. Pero el hombre, como es productor, llega y me dice, mira, nosotros necesitamos a adoptar el modelo de Costa Rica de transformación. Cuando me refiero a transformación es cuando se cosecha café y se transforma a café oro. Nosotros tenemos que ir en esa línea. Y la SCA fue en abril y estamos en mayo, junio, ¿sí? 2 meses y no fue paja. Me dice, yo los voy a mandar y mándelos. Y llegaron. Veamos la nota, don Fernando. Sí. Veamos la nota para ya poder hablar, que la gente también sepa de qué les estamos hablando. Veamos la información. Eso fue la visita que tuvieron esos colombianos y ya volvemos a hablar con don Fernando sobre esta experiencia. Como parte de un acercamiento regional, 3 integrantes de la Federación de Cafeteros de Colombia, una organización no gubernamental que juega un papel fundamental en la promoción del cultivo de café, visitó nuestro país. A raíz de un acercamiento que tuvimos en la Feria de Cafés Finos, en la SCA, el gerente general Germán Bajamón de la Federación de Cafeteros de Colombia me indicó que ellos estaban muy interesados en el modelo de industrialización y transformación del café de húmedo a pergamino, el que tiene Costa Rica, y también de la legislación que se usa con la ley del café. Entonces, eso fue en abril y me dice, voy a enviarle funcionarios. Los colombianos reconocieron el buen trabajo que se realiza en nuestro país y en específico en la zona de Los Santos con el manejo de este producto agrícola. El objetivo principal de esta visita es conocer más a profundidad cómo se desarrolla todo el sector cafetero aquí en Costa Rica, aprender del modelo de comercialización que se ejecuta en cada una de las regiones cafeteras y mirar oportunidades de trabajo conjunto entre ambos países para el fortalecimiento del bienestar de cada uno de los productores de café de cada una de las naciones. Reconocemos en Costa Rica un modelo industrial importante que aporta a la sostenibilidad de la caficultura en la medida en que los beneficios concentrados permiten aprovechamiento de sus productos y manejo ambiental de los mismos. Encontramos un país avanzado en esa materia y venimos un poco
a aprender de esta caficultura. Es un tema innovador porque en Colombia hay 550.000 familias productoras y más o menos cada uno tiene su beneficio. Mientras que aquí tenemos entendido que son 300 beneficios o 100 y pico de beneficios, y eso es lo que queremos, tener estandarización de procesos para poder conservar la calidad y poder tener unos mejores precios a nivel del mercado. Otro de los temas en los que se involucraron fue en el acuerdo Pacto Verde. El objetivo del programa es que los productores nacionales se alineen con los requerimientos que en 2024 entrarán en vigencia en la Unión Europea, para evitar el ingreso de bienes en cuya cadena de producción se destruyan los bosques para establecer más cultivos. Costa Rica en estos momentos se usa como ejemplo para el resto de los países productores de café porque Costa Rica se adelantó 8 meses a la fecha que había para poder exportar café libre de deforestación. Entonces los demás países se dan cuenta de esto y vienen a interactuar con Costa Rica para ver qué es lo que está haciendo Costa Rica en Pacto Verde, para dos cosas, para asimilar su información y también para hacer un bloque político-tecnológico para llegar en grupo, no como país, sino como región de Latinoamérica, a pararse a negociar con los europeos. Vemos un avance importante en la manera en que están trazados cada uno de los productores o geolocalizados en todas las zonas cafeteras, eso es importante. Nosotros estamos haciendo lo propio, quizás tenemos características o particularidades distintas entre sí. El número de productores de café en Colombia supera más de 500.000 de familias productoras y eso pues nos exige un tipo de tratamiento distinto a la hora de localizar cada uno de los productores, pero sobre todo garantizar esa trazabilidad y esa debida diligencia al mercado europeo. El cambio climático es otro de los obstáculos a los que se deben enfrentar y adaptar los cafetaleros. Nosotros este año acabamos de salir de un fenómeno de la Niña, donde aumentamos producción, pero la calidad de los rendimientos del café se han visto bastante afectados. Esperamos que después de agosto comiencen a mejorar en Colombia. Para nosotros ha sido un reto el cambio climático a nivel genético, para poder dar paso a variedades que tengan esa resistencia al cambio climático y que nos eviten subir o ascender en la altura de los cultivos, pero a su vez que también permitan una productividad importante. La delegación visitó Coopedota y Coopetarrazú como parte de su gira por nuestro país, promoviendo la integración de Colombia al programa de café de Mesoamérica, para hacer más músculo en el mercado y en la política cafetalera internacional. Bueno, ahí lo teníamos, don Fernando. En realidad, Costa Rica es un gran modelo de trabajo en lo que significa el tema del café. Y ahora lo que viene, después de esta visita, viene una reunión de todos los países productores de Latinoamérica. Vamos a tratar de integrar a Brasil también, para en el marco de un bloque político ir a llegar a esos países y decir, bueno, ya no venimos como país, venimos como región. Nosotros podemos darles esto, pero ustedes tienen que darnos el apoyo en plata, para decirlo así, porque claro, esto, como dice Gustavo, ninguna fiesta, ningún baile es de gratis. Exacto. Y no se vale que nosotros tengamos que asumir los errores de ellos del pasado en reponer nosotros con nuestras tierras, con nuestros cultivos, con nuestras zonas verdes, el daño que ellos hicieron. Para decirlo en términos más coloquiales, que no nos vamos a dar que nos colonicen otra vez. Exactamente, porque si bien es cierto, somos conscientes de que tenemos que mantener un tema de sostenibilidad, Europa lo único que puede hacer es pagar bonos para evitar tener que pagar multas o tener que cumplir con otro tipo de penalizaciones por el tema de la carboneutralidad. Entonces, como usted lo dice bien, ahora el tema es hacer músculo entre todos los países productores de café
para llegar y negociar de tú a tú, no llegar de manera individual como país, porque se vería muy pequeñito a la par de una estructura como la Unión Europea, para tratar de imponer negociaciones, pero ya hacerlo en un grupo me parece que es lo ideal y por lo que se tiene que trabajar ahora también. Este es el nuevo reto. Ha habido una crisis seriosísima este año con el tema de los diferenciales de café, y eso también queremos llevarlo conciliado entre nosotros para llegar y decir, bueno, por lo menos queremos negociar un piso mínimo en el precio de los diferenciales, dependiendo de la capacidad que tenga cada país para ser trazable y demostrar que estamos haciendo las cosas bien hechas. Perfecto. Vamos a hacer una pausa comercial y ya vamos a regresar a hablar más acá del tema del café en nuestro país, en El Ciudadano. Gracias por continuar con nosotros en El Ciudadano, acá por Canal Altavisión. Continuamos hablando del tema del café, acompañado hoy por Beatriz Elizondo y por don Fernando Naranjo también, quienes forman parte del Instituto del Café de Costa Rica. Beatriz, se nos está terminando el tiempo y hay otros temas que yo sé que si no los pregunto la gente va a decir, hablaron del café, pero... Y sé que son tal vez un poquito incómodos, pero bueno, el tema de la estabilización del tipo de cambio también. Eso es algo que sin lugar a dudas esperamos que se mantenga de acá hasta que se logre, por decirlo de alguna forma, pagar la próxima cosecha, la 24-25. ¿Cómo analiza el ICAFE también eso y qué ha trabajado el ICAFE para meter el hombro en este tipo de cosas? Que al principio de año hubo reuniones, incluso por el tema de la caída del tipo de cambio. ¿Qué se ha hecho en estos últimos meses? Se han mantenido mucho las reuniones con el Banco Central. Bueno, don Fernando, él ha sido partícipe, ¿verdad?, de varias de estas reuniones. Se ha estado estabilizando, pero digamos, no ha salido humo blanco aún, ¿verdad? Y es muy importante conocer un poquitito cómo se maneja el mercado y cómo es la cuestión, digamos, de las compras y las ventas del café, que es todo un mundo, ¿verdad? Que nosotros vendemos el café de futuros, ya lo de esta cosecha que cerramos ahora en septiembre, ya está vendido. Si vemos ahorita que el precio del café está en bolsa, está a la alza, pero puede ser que los compradores en ese momento no nos están comprando nuestro café. Claro. Que el café que estamos vendiendo en este momento es el de la cosecha 24-25. Es muy importante, y más en este momento, en esta era que tenemos la información a la mano. Correcto. Pero tenemos que ser muy críticos a la hora de saber de dónde tomamos esa información y cómo la manejamos. Es súper importante que lo veamos así. Y en este momento, bueno, en el ICAFE, lo que hemos estado tratando de hacer es apoyar en todo lo que se pueda al productor, en servicios, visitas técnicas. Hemos dado muchísimos cursos este año, lo hemos tratado de potencializar así, ya que nos ha dado tan duro el tema del precio del café, el precio del dólar, todo esto de la crisis la hemos tratado de potencializar en capacitación. Claro. Ok, en este momento nosotros tenemos que capacitarnos y capacitar al productor para que él salga más fuerte y que sepan que de esta crisis vamos a salir adelante y vamos a salir todos. Entonces, de esa manera es que nosotros hemos estado potencializando y tratando de apoyar mucho al productor directamente. Don Fernando, y usted me decía que también para eso se está trabajando con otros proyectos, incluso que van más allá. De la mano de la Unión Europea, volvemos ahí, porque sí también tenemos que reconocer que en su momento colaboran. Y usted me hablaba de una planta para poder extraer nitrógeno y con esto poder producir fertilizantes, que en temporadas difíciles, como por ejemplo cuando fue
o bueno, la guerra en Ucrania, que todo este tipo de implementos subió muchísimo de precio, buscar la manera de que Costa Rica pueda generar sus propios fertilizantes. Sí, es a partir de conversaciones que se han tenido con la Agencia de Cooperación Alemana. Ellos se les está planteando, ya llevamos como 4 años en eso y lógicamente ellos van quemando etapas, ya vamos por el paso número 3. Eso, en el momento que eso lo logremos desarrollarlo, el plan piloto para Costa Rica sería en la zona de Los Santos. ¿Y en qué consiste? Consiste en extraer el nitrógeno. Solo se puede extraer de 2 formas: con las plantas, con las leguminosas, como explicó Beatriz hace un rato, o con un proceso de fisión nuclear. No es fusión, es fisión. Es extraerle al aire el nitrógeno. Los europeos lo hacen porque tienen grandes fuentes de combustible, pero nosotros podríamos hacerlo a partir de fuentes de energía limpia. Tenemos la represa, cuando hay altas cantidades de lluvia, hay sobreproducción de energía eléctrica. Se podría llegar a un convenio con la cooperativa, con el ICE, de consumir esa energía y producir un amoníaco, es decir, la palabra. Entonces, tener una materia prima para producir un material que sirva para fertilizante. Habría que enriquecerlo y todo, pero podríamos bajar el costo de los fertilizantes de una manera muy interesante. Es una planta, un proyecto con fondos no reembolsables, entonces, y está calculado para cada región, pero en este caso sería para producir el fertilizante para toda la región de Los Santos. Entonces, eso viene a un zapato a la medida. Pero también dentro de esa misma planta se podría pensar en extraerle al agua el hidrógeno y hacer un combustible de hidrógeno, como lo está haciendo Franklin Chan. Entonces, dentro de ese proyecto también viene camiones como Franklin Chan estaba usando buses para transportar gente. Aquí el propósito sería tener camiones para moverlos en las fincas a base de hidrógeno, para demostrarle, porque es culturalmente todo eso hay que vencerlo. Hoy estaba oyendo, por ejemplo, una noticia que ya en Costa Rica este año, en estos 4 meses, ya se ha importado la cantidad que se importó el año pasado de carros eléctricos. Que el mercado de Costa Rica está avanzando rápidamente porque la gente está entendiendo, se está culturalizando ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Y volvemos al tema de la trazabilidad. ¿Qué es lo que tiene Costa Rica adelante en los demás países? Que tenemos, por ejemplo, tenemos salud y tenemos póliza de riesgos de trabajo para los recolectores de café, que la pagamos nosotros. Tenemos energías limpias. Tenemos conversaciones para hacer proyectos para aportar la solución. Nosotros no fuimos donde los europeos a decirles, mira, no tenemos plata para comprar abono. No, nosotros le dijimos, esta puede ser una opción. Y voy a redundar en esto. Nosotros como región hemos tratado de crear soluciones para dárselas al Estado y decirle, tenemos este problema como caficultores, esta es la solución. Nosotros no le estamos diciendo ni nos regale nada, sino le estamos diciendo, nosotros tenemos este proyecto. ¿Le parece? No, sinceramente no hemos tenido respuesta. Más bien, la respuesta de un señor que dice que es vicepresidente de la República dijo, vayan a ver qué hacen, pero cambien de actividad. Donde sí hemos tenido respuestas en la Asamblea Legislativa, y gracias a Dios, tengo que decirlo así, diputados de diferentes fracciones nos están apoyando, y nos están apoyando al proyecto que se le presentó al Poder Ejecutivo, que el Poder Legislativo sí lo está diseñando y lo está aportando, y tenemos una gran mayoría de apoyo. Pero eso son soluciones. Nosotros detectamos el reto, no el problema, el reto, y le decimos, mira, tenemos este reto y aquí está la forma de hacer ese reto. Y para terminar, para no cansarle con el cuento, y yo insisto con esto, que una de las formas que tenemos en nuestra región cafetalera,
y yo estoy convencido de que esa es la solución, es que de nuestra materia prima, que dejemos de ser productores de materia prima, el café, para que demos el paso adelante, que podamos darle un alto valor agregado a nuestro café y que dejemos de estar exportando sacos de café y que lleguemos hasta el extremo de conseguir un buen cliente que nos compre el café, hacer una gran industria y que de aquí salga el café. Y no estoy hablando de una industria que la va a guardar una cooperativa o un beneficio privado, no, es una industria regional que le va a comprar el café a todos los productores, se los va a pagar al precio que merecen y que exportemos el café como producto terminado. Eso ocupa mucho, un poquillo más de ganas, un poquillo más de interés, un poco más de voluntad, pero esa va a ser la solución. Y si agregamos trazabilidad, agregamos energías limpias y agregamos una industria en esta zona, yo le cuento que seguro yo voy a estar ya guardado, ya me he muerto, pero se van a acordar de que estas 3 cosas que les estoy diciendo es el por qué otros países llegan a una feria de café finos en Europa, en Estados Unidos, y me dicen, ¿y qué están haciendo en Costa Rica? Claro. Porque ellos saben que nosotros no somos de carnos queditos. Entonces ellos ahora, ¿qué entendieron? No es ver qué están haciendo, es aliarse con Costa Rica. Claro. Beatriz, no quiero tampoco que se me vaya el tiempo y dejar de hacerle esta pregunta. El papel de la mujer en el tema de la caficultura, ¿cómo lo analiza usted también siendo mujer? Ha sido un reto bastante grande, pero yo siento que ahora se ha visibilizado mucho ese papel de la mujer en todos los ámbitos de la agricultura en general. Hay empresas, cooperativas que tienen proyectos muy bonitos, muy ambiciosos, que han estado visibilizando mucho a la mujer, y me parece que ha sido de gran impacto, y yo agradezco mucho esa parte, porque como primer extensionista en la regional de ICAFE, bueno, a nivel del ICAFE, y como primera jefatura como mujer en una regional, yo siento que el camino, tal vez uno mismo se pone retos, pero para mí el ir abriendo el camino para que otras mujeres puedan entrar y ver que ahora en todas las regionales del café hay mujeres como extensionistas, ver que hay muchas mujeres en todo el sector cafetalero, hasta en puestos altos, ¿verdad? A mí me llena de gran alegría, y es un reto que tenemos que seguir asumiendo con mucha responsabilidad. Ok. Don Fernando, nos estamos despidiendo prácticamente, se nos fue el tiempo ya. Un mensaje para todos los productores de café de nuestra región en general y de todo el país. Ahora que escuchaba, Chis, se me vino a la mente, dicen que tiempos fuertes hacen hombres fuertes, hacen personas fuertes, para ser inclusivos. Tiempos fuertes hacen hombres fuertes, tiempos fáciles hacen personas débiles. Entonces, la moraleja de esto es que tengamos por seguro que aquí vamos a salir más fortalecidos y más unidos. No podemos aflojar, porque son tiempos difíciles, no significa que nos vamos a echar a llorar, más bien, lejos de llorar y lejos de juntar la leche que se regó, es mirar hacia adelante. Y dice el último refrán que el viaje más largo comienza con el primer paso, y yo creo que no tenemos que dejar de dar pasos, y tampoco si nos caemos sentados para ver si seguir echando para adelante. Vio que no me equivoqué con la sabiduría, don Fernando. Beatriz, nos estamos despidiendo. Un último mensaje también. Bueno, sí, que más que las palabras de don Fernando, ¿verdad? Pero también recalcarles que aquí estamos nosotros, la oficina regional tiene las puertas abiertas para todos los productores, para quienes deseen
visitas a finca, consultas, dudas, lo que necesiten. Que sepan que nosotros estamos por y para ustedes y que sin ningún problema lleguen, nos pregunten, que estamos para ellos y por ellos, entonces que sepan que ahí tienen a sus aliados también. Beatriz, muchas gracias por participar con nosotros. Don Fernando, muchas gracias. A ustedes por invitarnos. Bueno, y muchas gracias también a ustedes que estuvieron pendientes al programa del Ciudadano. Nos despedimos, nos vemos la próxima semana y de momento lo invitamos a que continúe con la programación de Canal Altavisión. Hasta luego, que la pasen muy bien.